que queremos retomar el contacto con Enzo Arias, psicólogo de la Clínica Colonial y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Psicología para Desastres en estos momentos. ¿Nos escucha bien, Enzo? Sí, Ahí perfecto. sí, perfecto. Muchas gracias nuevamente. Sorry, que estábamos en la clínica. Sí, estamos, me imagino, todo full en este verano tan acontecido además. Pero hablábamos de la importancia de tomar en cuenta la salud mental en este tipo de situaciones. ¿Cómo evalúa usted, sobre todo pensando ya que muchas familias están intentando levantarse y tal vez el trauma comienza a visibilizarse ya? Bueno, es interesante tu pregunta. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, ¿ya? De parte de Clínica Colonial y también de alguna manera de SOSPET, de la Sociedad Chilena en Psicología de Emergencia y Desastres. Mira, una de las cosas que nosotros siempre planteamos, primero es que hay que resolver las necesidades básicas de la gente primero que nada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Entregar seguridad, ¿ya? Que, no sé, que no le roben sus cosas a la gente, que pueda tener acceso a alimentación, a agua, ¿ya? A servicios básicos. Creo que hay que partir primero con eso, ¿ya? Las necesidades básicas de la gente. Lo más probable es que todavía no se experimente alguna situación de salud mental, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas están en shock. Esto es como una mala película que está pasando, ¿ya? Entonces puede que las personas todavía no entren al proceso. Lo que nosotros podemos ver principalmente es que estén en un estrés agudo. Y un estrés agudo tiene que ver con síntomas principales de, por ejemplo, dificultad para dormir, irritabilidad, ansiedad, dificultades para comer también. Entonces yo creo que una de las cosas importantes, primero que nada, es entregar la seguridad y el bienestar a la gente primero. Que son además sensaciones esperables después de este evento de gran magnitud que han vivido. Mi pregunta también es qué pasa que cuando estos síntomas o sensaciones se prolongan, porque vivirlos y sentirlos al día siguiente es esperable, pero cuando pasan 2 semanas, 3 semanas, me imagino que también las situaciones en esta, sobre todo en los incendios, son tragedias que es difícil y es largo el camino para poder levantarse además. Mira, es buena tu pregunta porque en general hay una nomenclatura que tiene que ver con el tiempo también. En los primeros semanas se habla de un estrés agudo, como te comentaba, que es normal, esperable dentro de la gente, pero ya cuando hablamos más de un mes, ya estamos hablando de un trastorno por estrés postraumático. ¿Y cuál es la gravedad del trastorno por estrés postraumático? Que de alguna manera, primero, dura más, tiene más tiempo, requiere tratamiento, por supuesto, psicológico y psiquiátrico, y nos encontramos con síntomas más graves, ya como dificultades para comer, muy graves, dificultades para dormir, irritabilidad, insomnio, desesperanza. Entonces, eso es lo más probable que a mucha gente le vaya a pasar, ¿ya? Yo, aparte de todo esto de ser psicólogo, soy bombero, ¿ya? Y me ha tocado estar en emergencias también, y lo puedes ver a la gente donde comienzan los síntomas más tarde, ¿ya? Porque lo primero que está haciendo la gente es tratar de estar segura. Lo más probable es que todavía haya miedo, mucho miedo, de que esto vuelva a aparecer, de que se vuelvan a activar algunos focos, por ejemplo. Además que yo creo que estamos acostumbrados o tal vez preparados para enfrentar, no sé, terremotos, tsunami, pero el incendio forestal tiene este componente que no se puede predecir mucho. Entonces, las vías, por ejemplo, de evacuación, a diferencia de un tsunami, están claras desde siempre, en el fondo. Y acá hay que esperar a ver cómo se va desarrollando. Y me imagino que eso le genera mayor incertidumbre a quienes están viviendo esta tragedia. Sí, sí, pero también yo creo que a la gente le pasa algo de, van a empezar a pasar situaciones de ¿por qué no se hizo esto? ¿Ya? ¿Por qué no nos avisó antes? ¿Por qué no llegó la ayuda a tiempo? ¿Verdad? Igual la gente va a empezar a cuestionar eso como una reacción normal, ¿ya? Ahora, por supuesto que un incendio tiene una característica distinta porque de alguna manera no se prevé, ¿ya? Independientemente que sea intencional o no, y por supuesto genera un aumento de la sintomatología, pero ojo, la gente también va a empezar a cuestionar la ayuda, va a empezar a cuestionar por qué no se previnió. En el caso del Irquén, si tú lo ves, la evacuación fue por mar principalmente, porque no había vías de evacuación seguras, por ejemplo. ¿Qué se hace? Perdón, Dime. no, termino. Y además las respuestas de los sistemas de emergencia frente a un incendio tienden a ser más lentas, ¿ya? Porque si bien el cuerpo de bomberos, los cuerpos de bomberos están capacitados para incendios forestales, no a este nivel de magnitud, por ejemplo.
¿Y qué se hace, por ejemplo, en las familias donde hay niños que han tenido que evacuar de madrugada, muchas veces escapando de las llamas de fuego, que hoy día están en un albergue, que han perdido su hogar? ¿Cómo se le da estabilidad? ¿Cómo se retoma una rutina tan frágil, además? Bueno, es muy buena tu pregunta. Yo creo que una de las principales cosas que hay que entender es que va a depender de la edad del niño, por supuesto, ¿ya? Y eso tiene que ver con el desarrollo cognitivo de cada niño. Los niños más pequeños, o sea, estamos hablando de niños sobre 3 años, ¿ya? Recuerden que los niños de 1 a 3 años pueden percibir algunas cosas, pero no tienen clara la realidad, ¿ya? Y van a seguir jugando a lo mejor los niños. Pero cuando el niño ya tiene más grande, 5 o 6 años, y que ya entiende, lo primero es no ocultarle cosas, ¿ya? Es como decirle concretamente, sí, nos vamos a volver acá, sí, lamentablemente la casa se quemó, sí, no pudimos hacer cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que tienden a hacer muchas personas es como ocultarle al niño e inventarle una historia de fantasía y que los niños se dan cuenta que no es así. Entonces yo creo que es importante como de alguna manera permitirles a ellos entender que lo que está pasando es real, ¿ya? Y que no es un cuento y que no es una fantasía. Y ayudarlos también a que lo hablen, me imagino, a que se Por produzca supuesto. este relato, que también es Sí, parte de la sanación, me imagino. sí, sí, o sea, interesante el tema porque en el fondo es a través de la expresión del niño lo que puede decir, del llanto. Los niños cuando muestran síntomas de salud mental generalmente lo muestran a través de la conducta. Ya tú lo vas a ver que dejan de hacer las cosas que les gusta, que tienen problemas para dormir también, que cambian la alimentación. Entonces el niño nos muestra los síntomas principalmente a través de su conducta. Es muy difícil que un niño te diga, ¿sabes qué? Estoy deprimido. A lo más puede que diga, estoy asustado. Va a volver a pasar esto, ya me da miedo, y yo creo que en ese momento es importante que las familias estén unidas para darles apoyo a los niños. Y ojo, no ocultar las emociones de los adultos con los niños, ¿Por ¿ya? qué? Porque muchas veces decimos mejor que el niño no me vea llorar para que no le dé pena, y los niños se dan cuenta, primero que nada. Y en el fondo también estamos normalizando el que los adultos también podemos tener pena, y eso le permite a ellos entender que también es normal tener pena. Es un punto bien importante y me pongo a pensar de estas familias que deben estar en albergues o en casas de vecinos, familiares, escuchando muchas veces, no sé, las sirenas, los helicópteros, o sea, donde todavía hay elementos que pueden hacerlos recordar a ese momento crítico de la emergencia y tal vez dar señales de que aún no ha terminado esto. ¿Qué consejo se le puede dar a estas familias? O sea, por eso te decía que primero tiene que como terminar el proceso, ¿no? Todavía hay focos activos, todavía tenemos mucha gente en emergencia. Yo creo que de alguna manera es expresar nomás el miedo, ¿ya? No negarlo, de hacerles sentir que están seguros, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, que no les va a volver a pasar nada, que tienen los apoyos necesarios. Ojo con la sobreayuda, ¿ya? Porque a veces la gente en estos procesos, todos queremos ayudar, ¿ya? Pero también ellos se sienten como al principio agradecidos, pero también quieren también ellos hacer algo, no los invalidemos, ¿ya? Entonces yo creo que en esa posición yo creo que lo importante es darle seguridad y permitirles expresar síntomas que son anormales frente a una situación normal de catástrofe. No sé si me entendiste eso. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con la culpa? A veces uno empieza a cuestionarse por qué no hizo esto, por qué no salió evacuando con tal cosa, un sentimiento de responsabilidad ante emergencias que se escapan de la responsabilidad de cualquier ciudadano, en el fondo. O sea, yo creo que la culpa o los autorreproches es uno de los síntomas o de las emociones normales frente a este proceso, ¿ya? Por eso lo importante es como permitir que lo hablen, ¿ya? Permitir y entender que a lo mejor me gustaría haber hecho eso, ¿ya? Tendemos a decirle, no, pero es que no es tu culpa. Yo creo que es importante como dejar de expresar y después que la gente exprese, como permitirle decirle, mira, ¿sabes qué? Era difícil hacer esto. Ahora, cuando hay, por ejemplo, fallecidos, ¿ya? De la familia, es normal sentir esa sensación de culpa al principio, ¿ya? Y yo creo que es normal permitir la expresión de eso. Estamos hablando con Enzo Arias, psicólogo de la Clínica Colonial y vicepresidente de SOCPED.
cómo abordar también desde la salud mental esta tragedia. Y no solamente estamos hablando de la gente que ha sido afectada, víctima, que está en la zona de riesgo, sino que también a todo un país que acompaña a través de las noticias, de las distintas plataformas con este tipo de informaciones y que a veces agobia también. Uno empatiza y empieza también a haber una preocupación en un mundo que ya está convulsionado, pero cuando ocurren este tipo de tragedias también empieza a pesar. ¿Qué consejos se le puede dar también para poder acompañar como ciudadano este tipo de noticias, pero también sin ahogarse también y enfrentar los propios problemas? Es interesante tu comentario porque, bueno, estamos hablando de una radio también que transmite noticias, pero, a ver, yo creo que es importante cómo descongestionarse, por supuesto, de todo el tema noticioso, ¿ya? Yo creo que al principio sí sirve para empatizar, pero yo creo que lo mejor es poder ayudar, ¿ya? Creo que hay que conectarse un poco de las noticias en el sentido de lo que está pasando, lo que puede pasar, ¿ya? Es un fenómeno normal, quiero saber, por supuesto, pero poder retomar algunas actividades distintas, poder hacer algunas otras cositas. Más aún, si tú has sufrido o estás sufriendo un periodo de depresión, estrés, cuadros de ansiedad, estas noticias constantemente aumentan la sintomatología. ¿Cuánto puede durar, por ejemplo, las secuelas en estas familias que han enfrentado un evento traumático? Años o toda la vida. ¿Y eso depende de la forma de abordarla? Hay gente que es más resiliente y que tiene la capacidad y la resiliencia es la capacidad de afrontar los problemas y seguir adelante. Hay gente que es más resiliente por la vida que ha tenido. La vida tú no naces resiliente, la vida te hace resiliente. Y hay gente que ha sufrido situaciones que de alguna manera puede afrontar esto mejor, ¿ya? Yo no estoy diciendo que hagamos sufrir a la gente para que lo mejore o para que acepte mejor la situación, pero hay gente que tiene más resiliencia, pero hay gente que tiene estructura de personalidad o síntomas que pueden aumentarse debido a una situación como esta, y eso puede durar toda la vida. Ahora, esto es un duelo, esto es una pérdida, ¿ya? Y no estamos hablando solamente de una pérdida física, estamos hablando de una pérdida material, que es muy importante. Por supuesto que hoy día decimos, bueno, tenemos vida, esto se puede recuperar, pero también hay un duelo y una pérdida de algo, de un vecino, la pérdida de la población, la pérdida de un auto. Entonces, como duelo, lo importante es trabajarlo como un duelo normal. Ahora, si se extiende en el tiempo, por supuesto, podría generar una patología como un trastorno por estrés postraumático. Entonces, en el fondo, la idea es que si no lo pueden superar, porque hay gente que sí lo va a hacer sola, ojo, ¿ya? Por eso hablamos que en esta etapa lo importante es como satisfacer necesidades básicas, o los PAP, que son los principios de ayuda psicológico, que lo puede hacer cualquier persona, y después proceder a una intervención más fuerte a través de psicoterapia o atención psiquiátrica. ¿Y la rutina cómo se retoma? Hay muchas veces en población entera que han sido arrasadas por el fuego, incluso las escuelas están quemadas. ¿Cómo se vuelve también? Yo creo que una de las cosas es poder, en la medida del tiempo, por supuesto, y de los materiales, reconstruir. Yo creo que la gente, de todas maneras, quiere volver a su casa, ¿ya? Y tú te vas a encontrar con gente que no quiere dejar sus casas por peligro. Yo también soy de Concepción y conozco Lirquén, que es uno de los sectores más afectados, y Lirquén vive de la pesca y vive de los restaurantes que están ahí, ¿ya? Es muy típico que uno vaya a Lirquén a comer algo. Entonces, lo ideal sería que empezar a reconstruir y que la gente pueda retomar sus actividades laborales en la medida que tengan los elementos necesarios. Bien, Enzo Arias, psicólogo de la Clínica Colonial y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Psicólogos de Emergencias y Desastres. Muchas gracias por estar acá en Mundo Infinito, Enzo. Gracias a ustedes por la invitación, por favor, encantado.